Hay un dicho en política que asegura que no es bueno pelearse con todos al mismo tiempo. Omar Perotti daría la impresión que no ha aprendido o no ha tenido en cuenta esto. Para su construcción, para su desarrollo político, para su forma de consensuar y de construir su estrategia, ha hecho un largo recorrido, inclusive después que ganó y antes de asumir, confrontando con diferentes sectores. Lo curioso que inclusive han sido grupos o espacios con los cuales él acordó para construir el frente que terminó ganando las elecciones en el año 2019. Veamos. En un primer momento comenzaron distintos funcionarios a cuestionar a los acuerdos salariales. Ese cuestionamiento nunca paró. Siempre se mantuvo. Que la cláusula gatillo, que el marco de paritarias, que los topes, que si los aumentos eran en blanco bonos, toda una línea que lo llevó a confrontar de una u otra manera con los gremios estatales. Docentes, ATU-PCN, FESTRAM, ANRA, en más, en menos, de una forma, de otra, pagando un costo en ese sector, el sector docente, que me parece que cuestionó fuertemente algunos de los manejos que se dieron en este nivel del que estoy hablando, no en otros. Después, y me parece que uno tiene que entender que el gobernador, cuando asuma, fije sus líneas políticas, haga evaluaciones y, por supuesto, haga lecturas de los que estuvieron antes. Apenas arrancó, fue con los tapones de punta en el mismo momento de asumir contra el ex gobernador Miguel Lichín. ¿Está bien o está mal eso? El problema es que Lichín, que estaba a cargo de la lista de la Cámara de Diputados, o sea, Lichín no se había ido a su casa. Era sabido que tarde o temprano iba a tener que negociar con Lichín leyes, iniciativas y todo lo que tiene que ver con el mundo legislativo. Fue a la confrontación lisa y llana. En un determinado momento se metió con el tema de Vicentín. Un grave error de lectura con respecto al rol que tenía que jugar la provincia en ese marco. ¿Por qué? Porque el tema Vicentín excede el territorio provincial. Lo excede porque la deuda estaba en el Banco Nación, o sea, estaba en el gobierno nacional, porque los puertos están manejados por multinacionales y todo el comercio está manejado de granos, está manejado por multinacionales, porque Vicentín tiene empresas fuera del país. Vicentín triangula granos y Vicentín tiene dinero, sus socios, sus innumerables compañías
dinero en paraísos fiscales. Es un tema que no se puede manejar desde una gobernación. Sin embargo, y más allá de que uno pueda decir tenía buenas intenciones, había de por medio un error del gobierno nacional, la forma con que se lo abordó no fue la correcta. Así terminaron las cosas. Después, el tema de la salud. Salud pública, salud privada. Su campaña por el tema de votar la elección a la ley de RT se enfrentó con innumerables sectores que advirtieron que ese era un negocio de las privadas. Se fue el ministro de Salud en otro marco, pero fue otro momento de crisis. Y después está el tema del IAPOS, del manejo del IAPOS. Y después está el tema de los privados durante la pandemia. Es decir, hay una seguidilla de cuestiones en lo que tiene que ver relación salud pública, salud privada, en donde también esto generó mucho ruido. Quizás no tuvo la tapa de los medios, la imagen de los noticieros, pero es un tema que por abajo corrió y corre fuertemente. En el tema de seguridad, relacionado con el tema con la cuestión de los senadores, fue contra Trafferri. Dejó en claro, y acá vuelvo a señalarlo, dejó en claro que había que ir a fondo contra el delito, bancó al ministro Saín, planteó claramente lo de las 3 leyes sobre seguridad, chocó, y son muy pocas las personas que hicieron un paso al costado en el gobierno provincial que responden al esquema de Trafferri. En el medio quedó la situación de la vicegobernadora. Y uno dice, pero Perotti erró en todo el análisis. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de cómo se encara una situación absolutamente compleja. Esto hay que reconocerlo. Cruzada por el tema de la seguridad, que está en algunas ciudades desbordada la inseguridad. Pero allí otro foco. Tiene un bloque de diputados minoritarios, pero donde están representados por lo menos 6 o 7 alineamientos distintos del peronismo, que todos ellos jugaron para la candidatura de Perotti. Al final, hay una diputada, Matilde Brera, que fue por el esquema María Eugenia Bielsa. Pero es un bloque que está trabajando. Ya hay por lo menos 3, 4 diputados de ese bloque que salieron a decir no hay diálogo con el gobierno. Periodistas insospechados de jugar para el socialismo, de ser opositores, salen y dicen, el gobernador no habla con sus ministros de política. Entonces, entran las cosas por un lado, entran las cosas por el otro. Y pasa de un involucramiento total con el tema Vicentín a un silencio absoluto sobre el tema de la hidrovía. Y hace que desde la oposición salgan a decir, ¿cómo puede ser que el gobernador esté callado con esto? Ahí hay un elemento. Perotti bancó el organismo estatal que proponía y que vino a proponer a la provincia Alberto Fernández. Pero después en Buenos Aires empezaron a plantear otra cosa. Eso no es culpa de Perotti, está claro. Pero el gobernador tiene que fijar una postura. ¿Por qué? Porque las empresas y las instituciones afines están planteando prácticamente que la concesión debe seguir, que todo debe seguir en manos de los privados y que lo único que tiene que hacer el Estado, alguna de ellas lo plantean, debe ser controlar. ¿Qué piensa el gobernador? Concretamente, porque hay un dato.
Lo que ata Vicentín de la hidrovía son los intereses económicos que están por detrás y que en muchos casos se tocan. Entonces, no es un tema menor. Da la sensación que no se puede ir contra todos y por todo. Otro ejemplo, el tema de la autonomía. No hay persona, jurista, político, que no diga que hay que discutir el tema de la autonomía. Lo larga en un momento pre-campaña electoral. Y no queda claro qué se entiende por autonomía. Y se dice que como no se puede reformar la Constitución, se pueden modificar algunas leyes. Cosa que el 80% de los constitucionalistas dicen que eso está mal. Algunos dicen cosas peores, que es un disparate. Pero acá seguimos chocando la calecita. Y dicho con todo respeto, da la sensación que no se puede seguir manejando la gobernación de la provincia como si fuera la Municipalidad de Rafaela. Porque hay otros actores involucrados, otra territorialidad, otras relaciones de fuerza, otros sectores de poder y otros intereses económicos y financieros. Y esto no significa que todo lo que Perotti hace está mal. O que haya áreas de su gobierno que funcionan bien y otras que no funcionan bien. Porque esto también lo podríamos hablar. Pero sería alargar el comentario e irnos por otro lado. Pero hay que decirlo. Hay cosas que están funcionando. Lo que no funciona tampoco es su política de comunicación. Aparecen ministros, desaparecen. Hay cosas que dan la sensación de que si no está Perotti las noticias no pueden salir. Y uno de comunicación institucional algo ha recorrido. Y da la sensación que como uno critica cosas en este nivel en el gobierno nacional, en el gobierno provincial también se repiten. Con otro marco, los errores. Entonces hay una sumatoria de cosas del pasado y del presente que uno amerita preguntarse si no va a tener un costo político en el futuro. ¿Cuál es el futuro? Las elecciones. Si pelearse con todos, propios y extraños, no tendrá algún costo al momento de querer discutir diputados nacionales, senadores nacionales con la oposición. Más allá de lo que pueda estar pasando en varios lugares del territorio provincial. Y más allá de si hay paso o no hay paso. Creo que es un momento para reflexionar y creo que es un momento para repensar la construcción política y para mirar desapasionadamente algunas cosas que da la impresión que no están bien. No se puede estar peleando todos los días con todos al mismo tiempo. Gracias.